Apuntad estas 5 palabras, queridos amigos, porque son las 5 palabras más demoledoras que ha soltado un director deportivo europeo en la última semana del Tour de Francia 2026. Y os las voy a leer despacio, en el idioma original y luego traducidas, para que se os queden grabadas. Las 5 palabras las ha soltado Julien Jourdi, francés. 52 años. Director deportivo principal del equipo Decathlon CMA-CGM, el equipo del gran niño mimado del ciclismo francés, el equipo del chaval al que la organización del Tour le concedió una rueda de prensa individual con 10 cámaras antes de que arrancara la carrera en Barcelona, el equipo del chaval al que L'Équipe llevaba dedicando portadas desde febrero, el equipo de Paul Seixas, francés, 19 años, cuarto de la clasificación general del Tour de Francia, a solo 20 segundos por detrás del podio de Isaac del Toro. Y Julien Jourdi, en unas declaraciones oficiales concedidas al medio francés especializado cyclismactu.net, tras la etapa 17 del miércoles 22 de julio, con el micrófono abierto, delante de las cámaras y sin morderse la lengua, dijo lo siguiente sobre la última semana del Tour. Cita textual, en francés, palabra por palabra. Dice Jourdi. A partir d'aujourd'hui, les jambes sont toutes mortes. Fin de la cita en francés. Traducción al castellano, palabra por palabra. A partir de hoy, las piernas están todas muertas. Muertas. 5 palabras. Y una palabra clave, queridos amigos, una palabra clave. Muertas. Y no queda ahí. Atentos, porque Jourdi no soltó esa frase por casualidad. La soltó dentro de un análisis completo de cara a las 3 etapas alpinas. Y continuó, cita textual otra vez, palabra por palabra. C'est celui qui aura le plus gros mental, et la meilleure récupération qui sera devant à Paris. Traducción, será el que tenga mejor cabeza y mejor recuperación el que esté delante en París. Fin de la cita. Y aquí, queridos amigos, hay que parar y respirar. Porque lo que acaba de decir el director del equipo del principal rival de Isaac del Toro por el podio del Tour de Francia es enorme. Enorme. 1. Ha admitido públicamente que las piernas de todo el pelotón, incluidas las de su propio corredor, están muertas. 2. Ha afirmado que la diferencia en los Alpes ya no va a depender de la fuerza física, sino de la cabeza y de la capacidad de recuperación. Y 3. Atentos porque este es el detalle demoledor. 3. Todo esto lo dice el mismo director que hace 48 horas, en la crono de Thonon-les-Bains, había dicho ante los micrófonos de la agencia F, cito textualmente, palabra por palabra. La presión puede ser el principal enemigo de su joven pupilo. Y ahora sumadlo todo, queridos amigos. Sumadlo despacio. 1. Piernas muertas. 2. Todo se juega en la cabeza. 3. La presión es el principal enemigo de Seixas. ¿Qué tenéis en total? Tenéis la confesión pública, en cámara, de que el francés llega a los Alpes con las piernas fundidas, con la carrera dependiendo de la fortaleza mental que él mismo ha admitido que le cuesta, y con la presión del país anfitrión aplastándole el pecho por el podio. Ese, queridos amigos, ese es el diagnóstico oficial del propio equipo de Seixas. Y frente a él, atentos, un mexicano de 22 años de Ensenada que anoche respondió a la pregunta de si estaba listo para atacar, y contestó con 4 palabras. Sí, ¿por qué no? Hoy os voy a contar exactamente qué ha admitido el Decathlon, qué ha añadido el propio Seixas y por qué la etapa 18 de hoy en Orsières-Merlet puede ser el día en que Isaac del Toro reviente definitivamente el podio del Tour de Francia. Quédate hasta el final, porque al cierre os voy a leer las palabras exactas con las que el propio Paul Seixas admitió que su batalla ya no es física. Y esa admisión, queridos amigos, es la más incómoda del año para la esperanza nacional francesa. Bienvenido a Pelotón en Llamas, el canal donde el ciclismo se cuenta sin filtro y sin pedirle permiso ni al Decathlon CMA-CGM, ni a la prensa deportiva francesa, ni a ningún director francés que después de haber presumido durante meses a su joven prodigio de 19 años como el futuro del ciclismo mundial, ahora tenga la caradura de salir a cyclismactu.net a decir que las piernas están muertas, que la carrera se juega en la cabeza y que la presión es el principal enemigo del corredor, precisamente en el momento en el que un chaval mexicano de 22 años le está peleando a su joven prodigio el podio del Tour por 20 segundos.
Si todavía no estás suscrito, suscríbete ya. Dale a la campanita, al like, al comentario y a compartir, porque cada interacción tuya es un misil directo al autobús del Decathlon, esa misma empresa francesa de material deportivo que dedicó millones de euros a construir la imagen de Paul Seixas como el heredero del ciclismo galo, y que hoy se ve obligada a mandar a su director a los micrófonos a hablar de cabeza y de recuperación en lugar de hablar de piernas y de vatios. Compárteselo al colega que hace 3 semanas te decía que Seixas iba a subir al podio en su casa. Que lo lea ahora, que lo vea ahora, que le hierva a él también. Porque Isaac del Toro no ha necesitado que el UAE Team Emirates saque a Joxian Matzin a los micrófonos a hablar de la cabeza del chaval de Ensenada. Y con eso ha bastado. Vamos al lío. Para entender la magnitud real de la confesión de Jordi, hace falta poner las 3 declaraciones sobre la mesa, una detrás de otra, con fuente y con fecha. Golpe 1. Lunes 21 de julio. Contrarreloj individual de Thonon Les Bains. Isaac del Toro cede 5 segundos a Paul Seixas en la crono. Ambos quedan separados por 20 segundos exactos en la clasificación general. Y al terminar la etapa, Julian Jordi sale a hablar con la agencia F en la meta. Cita textual, palabra por palabra, publicada por Infobae, por La Opinión, por Ciclismo a Fondo, por Sportlife y por decenas de medios internacionales. Dice Jordi, ha hecho 2 semanas muy sólidas, pero la que queda es la más difícil y por delante hay etapas como la del sábado que es monstruosa. Fin de la cita. Etapa monstruosa, palabras suyas. Y remató Jordi, cita textual otra vez, misma fuente F, sabedor de que la presión puede ser el principal enemigo de su joven pupilo. Presión, enemigo, principal. Golpe 2. Atentos porque este es el más íntimo. En la mix zone del propio Thonon Les Bains, ese mismo 21 de julio, ante los micrófonos de la prensa internacional, se planta el propio Paul Seixas, 19 años. El chaval al que la ASO le había regalado una rueda de prensa individual con 10 cámaras. El chaval al que el equipo llevaba semanas presentando como el futuro del podio de París. Y con la mirada cansada, con el maillot desgarrado por el esfuerzo, Seixas mismo suelta la frase. Cita textual, palabra por palabra, publicada por Es Ciclismo, por La Opinión y por Ciclismo a Fondo, dice Seixas. Físicamente me siento sólido. Cada día es una batalla más mental, porque todos los días debemos pelear. Para mí, luchar por la general es algo nuevo y no resulta fácil. Fin de la cita. Batalla mental. Debemos pelear. Es algo nuevo. No resulta fácil. Esas son las palabras del propio Seixas, en primera persona, sobre sí mismo, ante los micrófonos internacionales. Y golpe 3. Atentos porque este es el clímax. Ayer, miércoles 22 de julio, tras la etapa 17 de Boiron, donde Isaac del Toro se defendió cómodamente dentro del pelotón principal y donde el UAE Team Emirates trabajó como una maquinaria perfecta para proteger a sus 2 hombres del podio. Julian Jordi vuelve a los micrófonos. Ahora es cyclismactu.net, medio francés especializado, y suelta la frase que hoy os traigo. Cita textual, en francés, palabra por palabra. A partir d'aujourd'hui, les jambes sont toutes mortes. C'est celui qui aura le plus gros mental et la meilleure récupération qui sera devant à Paris. Traducción. A partir de hoy, las piernas están todas muertas. El que tenga mejor cabeza y mejor recuperación será el que esté delante en París. Fin de la cita. Y ahí lo tenéis, queridos amigos. 3 golpes, 3 declaraciones, 3 días consecutivos, del propio director del Decathlon y del propio corredor. Y las palabras clave son siempre las mismas. Cabeza, presión, piernas muertas, mental. Y ninguna de esas palabras clave, atentos al detalle, ninguna aparece en las declaraciones de Isaac del Toro de las últimas 48 horas. Ninguna. Isaac dice ilusión. Isaac dice atacar. Isaac dice sí. ¿Por qué no? Ese, queridos amigos, ese es el resumen del duelo. Y aquí viene el Zasca, el gordo. Porque cuando el director del equipo de tu rival directo por el podio del Tour de Francia sale a la prensa a decir que la carrera ya no depende de las piernas sino de la cabeza, y cuando ese director admite que la presión es el principal enemigo de su corredor de 19 años, y cuando el propio corredor confirma en la misma Mixed Zone que su batalla ya es más mental que física, lo que están enviando a Isaac del Toro no es un análisis técnico, es una carta blanca. Le están diciendo, con todas las letras del Código Ciclista Europeo, que el francés está justo en el momento más frágil de todo su tour, que el margen ya no es de vatios, que el margen es de nervios. Y ahí, queridos amigos,
ahí es donde Isaac del Toro tiene ventaja absoluta sobre el francés. Porque el mexicano no viene con la presión de un país entero encima. El mexicano no tiene a la organización del Tour regalándole ruedas de prensa individuales con 10 cámaras para luego pedirle el podio. El mexicano no tiene al Equipe dedicándole portadas cada mañana para luego escribir sobre él como el gran fracaso del ciclismo galo si no cumple. El mexicano tiene lo que el ciclismo profesional de verdad valora: una bicicleta, un puerto de montaña, aire limpio y una frase de 4 palabras que dice sí. ¿Por qué no? Y esas 4 palabras, en el francés que hoy Jordi ha traducido para la posteridad como piernas muertas y cabeza en el sitio, valen en la carretera lo que valen los últimos 7 kilómetros al 6,7% de su vida final en Orsières-Merlet. Es decir, atentos, valen el podio del Tour de Francia 2026. Si te está gustando el video hasta aquí, si te está hirviendo la sangre como me está hirviendo a mí grabándolo, si estás sintiendo la magnitud real de lo que el propio Decathlon acaba de admitir sobre su joven prodigio nacional, quiero que hagas 3 cosas ahora mismo. 1. Dale al like para que YouTube empuje este video al máximo número posible de aficionados mexicanos y latinoamericanos hoy, jueves 23 de julio, con la etapa 18 arrancando esta tarde a las 12:50 desde Boiron y con final en alto en Orsières-Merlet, la primera de las 3 etapas alpinas donde se decide el podio del Tour de Francia 2026. 2. Suscríbete a Pelotón en Llamas y activa la campanita, porque mañana viernes se disputa la etapa 19, con final en el mítico Alpe d'Huez y sus 21 curvas de herradura. El sábado toca la etapa 20, que el propio Jordi ha calificado de monstruosa con doble ascensión al Alpe d'Huez. Y este canal va a estar publicando el análisis en caliente de cada movimiento del pelotón hasta el desfile del domingo en los Campos Elíseos. 3. Y esta es la más importante. Comparte este video en cualquier grupo de WhatsApp ciclista donde haya defensores del ciclismo francés tradicional. Que lo lean, que lo vean. Que sepan que fue el propio director del Decathlon CGM, no la prensa mexicana, quien admitió a cyclismactu.net que las piernas están muertas y que la carrera se juega en la cabeza, precisamente el mismo día en que Isaac del Toro decía sin titubeos, cito, sí, ¿por qué no? Vamos con la segunda parte, que es donde entran los datos. Vamos con los datos, porque cuando toca hablar del duelo por el podio del Tour, este canal siempre saca las cifras. Y las cifras del duelo Isaac del Toro contra Paul Seixas son sencillamente las más apretadas y las más apasionantes del Tour de Francia 2026. Clasificación general antes del arranque de la etapa 18 de hoy. Primero, Tadej Pogačar, esloveno, UAE Team Emirates XRG, con el maillot amarillo consolidado. Segundo, Remco Evenepoel, belga, Red Bull Bora-Hansgrohe, a 4 minutos y 32 segundos. Tercero, atentos. Tercero, Isaac del Toro Romero, mexicano, UAE Team Emirates XRG, a 6 minutos y 51 segundos del líder, en el podio provisional del Tour de Francia. Cuarto, Paul Seixas, francés, Decathlon CMA-CGM, a 7 minutos y 11 segundos del líder, y a solo 20 segundos por detrás del mexicano. Y en la clasificación del maillot blanco de mejor joven, primero Isaac del Toro, con 20 segundos sobre Seixas. 20 segundos. Esa es la única cifra que hoy separa al mexicano del francés en las 2 clasificaciones que se juegan simultáneamente. Y para poner esos 20 segundos en escala real, atentos al detalle. 20 segundos en la subida final de Orsières-Merlet de hoy. 7,1 kilómetros al 6,7% de pendiente media se pueden esfumar en 400 metros de ataque decisivo. 400 metros. Menos de 3 minutos rodando. Es decir, en la subida de hoy, Isaac del Toro amplía esos 20 segundos con un ataque a las piernas muertas del francés, o Seixas los recorta con un contraataque mental de los que Jordi tiene diagnosticados como el principal enemigo de su corredor. No hay otra opción. Y las 3 etapas alpinas por delante, atentos, se van a decidir precisamente en ese cara a cara. Hoy jueves en Orsières-Merlet, con 7 puertos puntuables y casi 4.000 metros de desnivel positivo. Mañana viernes en Alpe d'Huez, la subida mítica de las 21 curvas de herradura donde se han decidido tantos tours en la historia. Y el sábado en la etapa 20, con la doble ascensión del Alpe d'Huez que el propio Jordi ha calificado, cito textualmente, de monstruosa. 3 días, 3 finales en alto y un mexicano contra un francés separados por 20 segundos. Y os voy a dar el bonus track. Prometí al principio del vídeo la admisión con la que el propio Paul Seixas confirmó que su batalla ya no es física.
y os la voy a dar entera, en su contexto, porque merece la pena entenderla completa. Porque Seisas, tras la crono de Thonon Les Bains, con el cansancio dibujado en la cara, respondió a los periodistas con una frase que en el Decathlon deben estar leyendo con la mano en la frente. Cita textual, palabra por palabra, publicada por Ciclismo, por Ciclismo a Fondo y por La Opinión. Dice Seisas, estoy donde merezco. Y complementó, misma fuente, físicamente me siento sólido. Cada día es una batalla más mental, porque todos los días debemos pelear. Para mí, luchar por la general es algo nuevo y no resulta fácil. Fin de la cita. Y desmenucemos. Queridos amigos, desmenucemos lo que Seixas acaba de admitir en voz alta. 1. Estoy donde merezco. Traducción, no aspiro a más. Es decir, mensaje de conformismo con el cuarto puesto. 2. Cada día es una batalla más mental. Traducción, la fuerza física ya no me da para más. 3. Para mí luchar por la general es algo nuevo. Traducción, no tengo experiencia. Y 4. La más demoledora no resulta fácil. Traducción, me está costando. 4 admisiones en una sola declaración del propio corredor, en primera persona. Y ahora comparadlo, queridos amigos. Comparadlo con lo que dijo Isaac del Toro en la previa de hoy. Cita textual del mexicano publicada por Excelsior, por Crónica y por Ciclismo. Dice Isaac, estoy bien. Empiezo la tercera semana con mucha ilusión tras la contrarreloj. Ahora tengo ganas de llegar a París y disfrutar de la última semana. Estoy como en la primera semana, disfrutando y esforzándome al máximo cada día. Fin de la cita. Comparad. Seisas dice no resulta fácil. Isaac dice estoy disfrutando. Seisas dice es una batalla mental. Isaac dice estoy como en la primera semana. Seisas dice estoy donde merezco. Y con esas 4 comparaciones, queridos amigos, con esas 4 comparaciones sobra para entender lo que va a pasar hoy en Orsières Merlet. Hay que decirlo claro. Isaac del Toro no necesita ni ruedas de prensa individuales con 10 cámaras, ni portadas en L'Équipe, ni comparaciones con Lamine Yamal, ni menciones de Miguel Indurain. Isaac del Toro necesita una bicicleta, un puerto de montaña, aire limpio y esa frase de 4 palabras que anoche destruyó todos los análisis técnicos del Decathlon. Sí, ¿por qué no? Y con eso, en 17 etapas de su primer Tour de Francia, ha ganado una etapa en Barcelona por primera vez en 37 años. Ha subido 3 veces al podio de etapa. Ha lanzado el ataque que rompió al Visma en el Tourmalet. Se ha sacrificado como gregario para Pogačar en Leliorán. Ha superado en el sprint final de Le Markstein a Vingegaard y a Seixas. Se ha tirado voluntariamente al suelo en el descenso previo al Solaizon para no llevarse a Pogačar. Y aún así ha subido al podio provisional del Tour. Y ha aguantado 20 segundos sobre el joven prodigio francés, al que su propio director acaba de admitir que llega a los Alpes con las piernas muertas y con la presión mental como principal enemigo. 17 etapas. Un chaval de 22 años, con banderas mexicanas rodeando su autobús cada mañana, y con el podio del Tour de Francia a 3 etapas alpinas de distancia. Y para completar el cuadro, atentos a la fotografía completa de cómo llega el pelotón del podio a la etapa de hoy. 1. Tadej Pogačar, maillot amarillo consolidado con casi 5 minutos. Va a controlar. Y ha declarado a Excelsior que la etapa de hoy va a ser dura, pero que estarán listos para responder. Es decir, atentos. Va a defender al podio del UAE. Va a proteger a Isaac. 2. Remco Evenepoel, segundo de la general reforzadísimo tras ganar la crono y la etapa 15. Con más de 2 minutos sobre Isaac. No va a atacar hoy salvo movimiento de emergencia. 3. Isaac del Toro, tercero. Anoche declaró que va a atacar, con Pogačar detrás como escudo, con banderas mexicanas por delante, y con el francés al que le acaban de admitir las piernas muertas. 4. Paul Seixas, cuarto, con 20 segundos por detrás, con las piernas muertas según su director, con la batalla ya mental según él mismo, y con la presión de un país anfitrión llorando por el podio nacional. 5. Juan Ayuso, sexto a 9 minutos y 22 segundos. El que hace 48 horas admitió a la cadena COPE que había fallado 2 días y que su podio era difícil, fuera de la pelea real. Y 6. Matías Sgelmos, séptimo, oficialmente sacrificado por su propio director para intentar salvar el hundimiento de Ayuso. 5 escenarios europeos, 5 derrotas anunciadas por adelantado. Y en medio de todo ese incendio, un mexicano tercero del Tour, con maillot blanco, con Pogačar como escudo, con banderas mexicanas rodeando su autobús cada mañana y con un sí,
¿por qué no?, afilado como un ataque en la última rampa de Orsières-Merlet. Resumamos rápido para que no se nos olvide nada. En las últimas 48 horas, el director deportivo del equipo Decathlon CMA-CGM, el francés Julien Jourdi, ha realizado 2 declaraciones oficiales sobre la última semana del Tour de Francia. En la crono de Thonon-les-Bains, el 21 de julio, dijo a la agencia EFE, cito, «Ha hecho 2 semanas muy sólidas, pero la que queda es la más difícil y por delante hay etapas como la del sábado que es monstruosa», y añadió que, cito, «la presión puede ser el principal enemigo de su joven pupilo». Ayer miércoles 22 de julio, tras la etapa 17 en Boiron, declaró al medio francés cyclismactu.net, cito textualmente traducido del francés, «A partir de hoy, las piernas están todas muertas. El que tenga mejor cabeza y mejor recuperación será el que esté delante en París». Es decir, el director del principal rival de Isaac del Toro por el podio del Tour ha admitido públicamente 3 cosas. 1. Que las piernas del pelotón están muertas. 2. Que la carrera ya no depende de la fuerza física, sino de la fortaleza mental. Y 3. Que la presión es el principal enemigo del corredor al que dirige. En paralelo, el propio Paul Seixas admitió a E-Ciclismo tras la crono, cito, «Físicamente me siento sólido. Cada día es una batalla más mental, porque todos los días debemos pelear. Para mí luchar por la general es algo nuevo y no resulta fácil». Mientras tanto, en la previa de la etapa alpina de hoy, el mexicano Isaac del Toro, tercero de la clasificación general del Tour, a 6 minutos y 51 segundos de Pogačar y portador del maillot blanco con 20 segundos sobre Seixas, declaró a Excelsior, cito, «Estoy bien. Empiezo la tercera semana con mucha ilusión tras la contrarreloj», y respondió a la pregunta directa sobre si estaba listo para atacar en las etapas alpinas con un rotundo, cito, «Sí, ¿por qué no?». Hoy, jueves 23 de julio, arranca la etapa 18 del Tour, la primera de las 3 etapas alpinas, entre Boiron y Orsières-Merlet, sobre 185,2 kilómetros con 5 puertos puntuables, casi 4,000 metros de desnivel positivo y final en alto en Orsières-Merlet, subida de 7,1 kilómetros al 6,7% de pendiente media. Y con 20 segundos separando a Isaac del Toro de Paul Seixas, con el francés cargando la presión de todo un país y las piernas muertas según su propio director, y con el mexicano diciendo sin miedo que sí, hoy en Orsières-Merlet puede empezar la última página del podio del Tour de Francia 2026. Así que respondedme abajo, en los comentarios, y quiero leeros uno por uno. ¿Creéis que Julien Jourdi ha reconocido en cyclismactu.net que las piernas están muertas y que la carrera se juega en la cabeza porque objetivamente el pelotón entero llega fundido a la tercera semana? ¿O creéis que lo ha dicho específicamente para justificar por adelantado el hundimiento inminente de su joven pupilo francés, Paul Seixas, frente a la fortaleza mental de Isaac del Toro en los Alpes? Escribid abajo todos OSUR IXAS. Los leo todos, os lo prometo. Y dejadme también, en el mismo comentario, ¿en qué etapa concreta de las 3 alpinas creéis que Isaac del Toro va a ampliar definitivamente los 20 segundos sobre Seixas? Si hoy jueves en Orsières-Merlet con la subida final al 6,7%. Si mañana viernes con final en Alpe d'Huez y sus 21 curvas de herradura. Si el sábado en la etapa 20 de la doble subida al Alpe d'Huez, esa que el propio Jourdi ha calificado de monstruosa. O si esperando al desfile del domingo en los Campos Elíseos con los 20 segundos ya defendidos. Escribid el número de la etapa. Tengo un vídeo preparado con cada uno de esos 4 escenarios, con el análisis del perfil, con los vatios necesarios y con el pronóstico exacto de por dónde puede llegar el ataque decisivo del mexicano. Y los voy a publicar por orden según vuestros votos. En la previa de la etapa alpina, dale a like ahora mismo, suscríbete a Pelotón en Llamas si aún no lo has hecho, activa la campanita, comparte este video con todo aficionado europeo que hace un mes te decía que Paul Seixas iba a ser el gran candidato al podio del Tour por delante de Isaac del Toro. Y nos vemos en el próximo video, que hoy a las 12:50 arranca la etapa 18 entre Boiron y Orsières-Merlet. Y este canal va a estar dando cobertura minuto a minuto a la primera de las 3 etapas alpinas donde se decide el podio del Tour de Francia 2026. Nos vemos en la carretera. ¡Yeah!